Yo vine a ver a mi hija, miren nada más cómo está. Además, Pero, mire, por favor, te traje apúrate, esto mijo, no a quiero la que vayamos princesa a para que llegar no tarde. llore. No, pues nunca me imaginé que fuera a ser mentira. Ya traía todas las cosas que le iba a decir al canijo ese. El objetivo de este ejercicio era conocer tu reacción. Fuiste valiente y mostraste firmeza. Pero si lo quieres ver, yo con mucho gusto lo puedo mandar a llamar. No. Cuélgueme ese teléfono. Nada de eso. Dime por qué. Pues no se ha preocupado por mí, doctora. Ni una llamada. No ha ido a ver a su hija. ¿Te hubiese gustado que lo hiciera? Pues la mera verdad, sí. Conmigo ya no, pues mínimo con su hija, pero ni eso. Muy bien, Janie. Vamos a empezar. ¿Qué cosa? La terapia. Pero hoy con una diferencia. Yo voy a estar en tu lugar y tú en el mío. ¿Qué te gustaría preguntarme si yo fuera Janie? ¿Por qué lo aguantaste tanto? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Pues lo que ves, güey. Vine a ver a mi hija. Permití que viva con ustedes, pero pues tengo derecho a verla. ¿Verdad, mi amor? Escúchame bien, Trino. No voy a andar dejando que andes entrando y saliendo de esta casa. Y menos si mi hermana está aquí. Ah, no, pues no hay problema, ¿eh? Si tanto les molesto, mira, me llevo a mi hija y asunto arreglado, papá. Lárgate. Si llevamos la fiesta en paz todos. Mira, Lárgate, Pedro, antes de que pierda la paciencia. Por favor. Órale. Mira, Pedro, te voy a pedir una cosa. Yo voy a hablar con él. Déjame que arregle las cosas. Espérame tantito en el carro, hijo. No, Estoy bien. no hagas bronca. Está bien. Ya. Hasta luego, cuñado. Mírate. Yo te voy a dejar que te quedes aquí un rato con la niña. Porque no quiero que después vayas a andar diciendo cosas que no son. Mire, doña Rosa, pues quiero dar las gracias porque pues no estamos entendiendo. Me da gusto, en verdad. Permiso. Por favor, no te despegues de ellos, ¿eh? Y cuando llegue Juanito, échales un ojo, porque no quiero que vaya a agarrar el bate y terminemos todos presos. Ay, Rosa, tú vete tranquila, yo le echo un ojo. Ay, muñequita. Dile adiós a la abuela. Hasta luego, doña Rosa. ¿Y mi princesa quiere ir al parque? ¿Y cómo es la relación de tus padres? ¿Los viste pelear alguna vez? No. Bueno, cuando estaba un poco más chiquilla, a veces veía a mi mamá salir de su cuarto con los ojos medio llorosos. Aunque nunca le pregunté por qué ella lloraba tanto. Nunca supe si fue por falta de dinero o pues porque mi papá la hacía llorar. 3, 1, 2. Mi papá fue su primer amor. Es el único hombre al que se entregó y pues con quien se casó. Está con él desde que tenía 15 años, doctora. No sabe cómo admiro su fuerza para hacer que su matrimonio funcionara. Pues mamá no iba a criar a sus hijos sola. Me prometí que cuando creciera sería como ella. Una mujer que nunca se rinde. Una mujer gángster, como decimos en el barrio. Que te dio un excelente ejemplo al cual seguir. Sí. Un ejemplo que marcó mi vida. Más de lo que usted puede imaginar, doctora. Es que ¿por qué tenías que andar calentándole la cabeza a tu hermano para que fuera a casa de los Rivera? Esa gente no lo quiere, Selina. ¿Te volviste loca? Trino es el padre de Chiquis. Y así se separe de la Janie, pues la verdad no está bien que haga lo mismo con su hijita, no puede. Él ya está bastante grandecito para saber lo que le conviene o no. Lo estás arrojando en los brazos de esa mujer. ¿Qué no te importa la felicidad de tu hermano? Pues claro que me importa, mamá, ¿cómo crees? Pero por lo mismo, yo quiero que mi hermano dé la cara, que se comporte como un hombre. ¿O qué? Prefieren que vayan diciendo por ahí que mi hermano es un irresponsable. Ay, a mí me da lo mismo lo que piense esa gente. Y si puedo quitármelos de encima, mejor. A ver, mamá, escúchame, por favor, escúchame. Si Trino queda como un hombre irresponsable, ahí sí, ¿eh? Todos van a pensar que es culpable, que Jane haya querido quitarse la vida. No entienden. Y si le ponen una denuncia,
A ver, eso sí que no habían pensado, ¿verdad? No. Yo no puedo culpar a mi mamá de todo lo que me estuvo pasando. Ella es un ser humano extraordinario. Ginny, lo sé. No se trata de encontrar culpables, sino la raíz del problema. ¿Cuándo empezó a deteriorarse tu relación con Trino? ¿Y por qué? Fue desde el primer momento que me sacó de mi casa. En ese momento me di cuenta de todo el sufrimiento que le estaba haciendo a mi familia. No te sientas mal por lo que ya pasó. Es el pasado. Y gracias a los tropiezos de la vida aprendemos a ser mejor, a ser más valientes, a tomar mejores decisiones. Pues está duro, ¿no? Pero quizá tenga razón. ¿Y qué pasó cuando tu padre se enteró? Mi mamá se lo contó esa misma noche. Tiempo después ella me lo contó. Pedro, ¿a dónde vas? Pues, ¿cómo que a dónde voy, vieja? Buscar a mi hija, ¿dónde más? No, por favor, no vayas. ¿Por qué no, Rosa? Mira, voy a hablar con Jamie. Le voy a decir que no se vaya todavía, ¿no? Está muy joven. Su vida apenas empieza. Después, si al rato se quiere casar con Trino, pues que lo haga. Pero ahorita no. Ella me respeta, va a regresar, vas a ver. Nuestra hija está embarazada, Pedro. ¿Qué? Ella misma me lo dijo y ya no hay nada que podamos hacer, viejo. Ya. Yo más bien le dije que se fuera porque sabía que te ibas a poner mal y yo... Me dio miedo tu reacción. Rosa, por favor. Digo, es obvio que no me iba a gustar, ¿no? Es obvio que me iba a enojar, pero por el amor de Dios, Rosamelia. Jane es mi hija. Tiene a mi nieto. Al final del día los iba a apoyar, ¿no? Sino que... Ustedes no me conocen, de verdad que ustedes no me conocen. Perdón. Tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la destinación. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, que te arrastró la vida hacia la perdición. Mi güerita. ¿Qué quieres que esta niña viva en la casa? Ah, jefa, pues es mi novia y salió panzona. ¿Qué quiere que haga? Esta es la gringa con la que estaba saliendo. No, mis papás son mexicanos. Yo nací aquí. No es lo mismo una gringa o una mexicana. Sabes perfectamente bien que las mujeres de aquí no son como las de allá. Bueno, pero ¿en qué estabas pensando, Trino? Además, mírala. Es una escuincla a la que le vas a tener que criar. Ya estuvo, jefa, ya, ¿no? Si no me puedo quedar aquí y le afecta, pues mire, agarro mis triques y le llevo a otro lado. No, espérate, Trino, no te vayas. Esta es tu casa, Trino. Aquí no hay lugar para un matrimonio, Celina. Tú cállate, idiota. Sí, pero podemos preparar un espacio aquí en la casa, mamá, para que se queden. Hasta que encuentren un lugar mejor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Trino? Espero que no seas floja. Aquí se trabaja hasta para ganarse el agua. ¿Te quedó claro? ¿O te lo repito? Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque